Para el 2 de marzo fue convocada la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por supuestos sobornos en el caso Sinohydro. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ratifica que para un eventual juicio político al presidente de la República se requiere autorización de la Corte Constitucional. La FENOCIN abandona las mesas de seguimiento de los diálogos con el gobierno y anuncia movilizaciones. Policía captura a 2 presuntos sicarios que estarían vinculados con el asesinato de 2 policías en el sur de Guayaquil. Serían miembros de una banda que opera en la zona. Amigos, buenas tardes a todos. Aquí empezamos con las noticias en Televistazo. El expresidente Lenín Moreno y los otros 36 implicados en el caso Sinohydro ya tienen fecha para la audiencia en la que la Fiscalía les formulará cargos por presunto cohecho. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes a todos. El juez que conoce la causa notificó a las partes con la diligencia que será la próxima semana. Nos informa Jacqueline Rodas. La Corte Nacional de Justicia atendió enseguida el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien solicitó fecha y hora para procesar a 37 personas, entre ellas el expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas, 2 hermanos y cuñadas. El caso está en manos del conjuez nacional, Luis Adrián Rojas, quien fijó la audiencia de formulación de cargos para el próximo jueves 2 de marzo a las 8 de la mañana. En esa audiencia también se analizará las medidas cautelares para los procesados. Según la fiscal, Moreno, sus familiares, amigos, exfuncionarios públicos y más implicados formaron parte de una trama de corrupción que recibió $76 millones en sobornos por parte de la empresa china Sinohydro para que le concedan la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Ayer, a través de un comunicado, Moreno dijo estar sorprendido de que este caso, que en inicio se conoció como INA Papers, se reactive cuando el correísmo está en auge y que no se involucre a quienes estuvieron a cargo de la megaobra durante el gobierno de Rafael Correa, mientras el correísmo ha criticado la demora. La fiscal Salazar escribió en Twitter: para los suspicaces todo momento es inoportuno y para los corruptos toda acción de la justicia es sospechosa, pero para quienes actuamos con responsabilidad, el momento justo llega cuando existen todos los elementos de convicción para procesar a los presuntos responsables. Con la formulación de cargos se abrirá la etapa de instrucción fiscal, que puede durar 90 días. De los elementos que se recaben en ese tiempo podría darse la vinculación de más personas. El asambleísta Fernando Villavicencio asegura que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no aparece directamente vinculado en las investigaciones del caso de narcotráfico conocido como León de Troya, pero que sí conocía del tema. En este caso fue investigado Danilo Carrera, cuñado del mandatario. El caso León de Troya hace alusión a una investigación sobre narcotráfico. Considerando el caso uno de los mayores y más importantes de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque a través de este grupo, de esta estructura criminal que operaba en Ecuador, formada por albaneses y ecuatorianos, se llegaba con droga a los grandes puertos de Europa, principalmente de Bélgica, Rotterdam y otros. Y al hablar de esta mafia de albaneses y ecuatorianos, la investigación mencionaba algunos nombres en concreto. Los albaneses, el señor Rubén Cherres, y también se mencionaba a su cuñado Danilo Carrera. Cuando dice su cuñado se refiere al cuñado del presidente de la República. Y aquí hay que decir que esta investigación, León de Troya, ya no está activa. Se archivó hace más de un año. Que la policía haya cerrado esta investigación confirmaría que Lasso lo ordenó, es decir, que Lasso ordenó cerrar esta investigación. Fue el general Giovanni Ponce, como consta en este documento, con autorización y conocimiento de la entonces comandante general Tania Varela, quienes desmantelan la unidad de investigación de la policía. Es para proteger una estructura criminal o de corrupción dentro de la policía o por pedido del presidente para proteger a Danilo Carrera, no sé cómo entender. La investigación del Frente Parlamentario logró determinar, amigas y amigos, y Carlos, que el presidente de la República no aparece relacionado en esta estructura, pero sí conocía. Y dice que el presidente Lasso conocía del tema desde el 7 de julio del 2021, cuando se reunió con la comandante Varela y el jefe de investigación del caso. No solo eso. En enero de este año,
en una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio, el propio presidente me comentó que él conoció de este caso. Aunque destaca que la responsabilidad central recae sobre quienes ordenaron desmantelar la unidad de investigación del caso, la general Tania Varela a la cabeza. La general Varela no ha respondido a los llamados hechos por Ecoavisa para escuchar también su versión. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, respaldó a los miembros de la comisión ocasional que investiga el denominado caso Encuentro y aclaró que un escenario de solicitud de juicio político al primer mandatario deberá pasar por el análisis de la Corte Constitucional. Fabiola Santana con las reacciones. El presidente del Legislativo rechazó las amenazas que habría recibido la presidenta de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. Rechazar como el que más cualquier amenaza que se propicie en contra de la comisión, en contra de cualquiera de los 137 asambleístas de cualquier sector que venga. Y llamó a que los funcionarios del gobierno comparezcan a la mesa legislativa que presentará su informe hasta el 3 de marzo. En aras a la transparencia, en aras a que se busque la verdad, será la comisión la que emita el informe respectivo que se sujetará luego a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, aclaró que la posibilidad de activar un enjuiciamiento político contra el primer mandatario dependerá finalmente de la Corte Constitucional. La sustanciación implica de que el Consejo de Administración de la Legislatura consulte lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a la Corte Constitucional. Y luego de ese resultado podrá devenir el resto del procedimiento. Sobre anuncios de posibles movilizaciones de los sectores sociales, llamó al Gobierno Nacional a rectificar. El Gobierno puede rectificar en el sentido de cumplir las expectativas de la población, su plan de gobierno. Y dijo que la Asamblea Nacional ha respondido a las demandas de seguridad ciudadana con la aprobación de 2 leyes. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, abandona los diálogos con el gobierno y exige al legislativo investigar las denuncias de presuntos actos de corrupción que vincularían al gobierno. Carla Delgado nos cuenta que esperarán las resoluciones de la CONAIE y advirtieron estar listos para nuevas movilizaciones. La FENOCIN es la primera en retirarse de las mesas de seguimientos de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Así lo advirtieron sus dirigentes la mañana de este jueves. ¿Por qué? Porque estamos cansados de estar sentados sin ninguna respuesta de parte del gobierno nacional. Por tanto, decidimos conformar una comisión en la cual va a ir a la vigilancia y a la exigencia de estos acuerdos. La decisión se da, según lo indicaron, porque el gobierno ha incumplido los acuerdos alcanzados en las 10 mesas temáticas. Quedaron en papeles sin cumplimiento. Y ya lo han visto, la condonación que era lo más prioritario para nuestra gente, que están siendo quitadas las casas, están siendo quitadas los terrenos, porque no han alcanzado a pagar las deudas. Nuestros pequeños artesanos, nuestros pequeños agricultores han sido invadidos. Entonces, en ese sentido, nosotros ya no queremos más diálogo. Además, se declaran en movilización permanente, por lo que esperarán las resoluciones que tomará este viernes la CONAIE. Después de 90 días de diálogos entre el gobierno y movimientos indígenas, se establecieron 218 acuerdos. Según el gobierno, al menos por ahora se han cumplido 48 de ellos. Capturan a 2 sujetos acusados de participar en el asesinato de 2 policías en el sur de Guayaquil. Los detenidos integrarían una banda delictiva que opera en la zona y que habría además amenazado a los agentes para que detengan los controles en ese sector. A continuación, la actualización de este caso. Un día después de las muertes, detuvieron a 2 de los presuntos sicarios, uno de ellos menor de edad, y a ambos les dictaron prisión preventiva. La investigación de la policía indica que quienes asesinaron a los 2 agentes la madrugada del miércoles serían los responsables de otro doble crimen, ocurrido minutos antes en el mismo sector del Guasmo. 6 ocupantes en 3 motocicletas atentaron contra la vida de ciudadanos que se encontraban al pie de su vivienda. Y que en los teléfonos celulares de los detenidos se encontraron evidencias como fotos y mensajes que los relacionan a estos hechos violentos. Según la investigación, los uniformados fallecidos que vivían en el sector eran amenazados por una banda criminal para obligarlos a detener los patrullajes y controles en la zona. Los criminales, los sicarios, son del sector, viven en el sector,
hoy que han sido identificados, pues ellos conocían que en ese sector viven militares, viven policías y ellos eran los que mantenían el control para evitar las vacunas y el control para que evitar otras familias sean agredidas o atentadas bajo el sistema de extorsión. Mientras que en otro operativo, en Nueva Prosperina, en el noroeste, capturaron a un sujeto que sería uno de los responsables del violento ataque a otros uniformados en Monte Sinaí, la noche del martes. La intención sería intimidar a la policía para que salga de esa zona. En uno de los allanamientos encontraron droga, un fusil, escopetas, cartucheras y un revólver, todo un arsenal. Se procede a allanar uno de los domicilios de alias Careloco, en el cual serviría como lugar de almacenamiento, ocultamiento de armas de fuego de corto y largo alcance. En ambos casos, los operativos se mantienen para capturar a más implicados. Vamos a la pausa y al regresar, decenas de familias que habitan en la zona norte del volcán Cotopaxi corren peligro. En una segunda entrega revisaremos cuál es su situación. Sigue suspendido el bombeo de crudo por el riesgo que corren las tuberías tanto del OCP como del SOTE. Francisco Garcés viajó a la zona del río Coca, afectada por la caída de un puente sobre el río Márquer, y nos tiene un informe. Se cumplen ya 24 horas desde la caída de este puente, el puente sobre el río Márquer, en intermedio entre el sector del Reventador y San Luis. Pero más allá del colapso de esta parte de la carretera debido a las fuertes lluvias que azotan este sector y también a la erosión regresiva del río Coca, el tema está ahora en estos tubos, en el oleoducto transecuatoriano y en el sistema del oleoducto de crudos pesados, que corrían paralelos al puente colapsado y que ha obligado la situación a suspender el bombeo de crudo por estos tubos. El riesgo es inminente, ya que las bases están socavadas y por tanto hay el riesgo también del colapso de estas tuberías. Por eso los técnicos en este momento trabajan primero para estabilizar estos ductos. Se está también evacuando todo el petróleo de los dos oleoductos a través de tanqueros y se trabaja también en un sistema, en una nueva ruta, en buscar una nueva vía para colocar nuevos tubos y poder reanudar lo más pronto posible el bombeo del crudo ecuatoriano. El Cotopaxi amenaza. En una segunda parte del especial del Cotopaxi, Hernán Higuera nos habla de los vestigios que dejó el volcán en erupciones anteriores. Además, puntualiza sobre los riesgos que existen actualmente para poblaciones del cantón Rumiñahui que viven cerca de los ríos por donde pasarían los lahares. Adelante, Hernán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Aproximadamente entre 900,000 personas o 35,000 familias viven cerca de los sitios considerados de peligro en zonas sobre todo ubicadas al norte del volcán. Sin planificación ni miedo han levantado barrios enteros que ahora están en riesgo. Hoy además les invitamos a ver otros enormes vestigios de erupciones pasadas del Cotopaxi. Veamos. El volcán Cotopaxi hoy es más peligroso que antes, no solo por su histórica actividad, sino por las potenciales víctimas que no dudaron en irse a vivir junto a él, sin medir el nivel de exposición frente a lo que podría ser una erupción violenta. Estamos calculando alrededor de 900 familias ubicadas en zonas de riesgo, de las cuales más o menos son 32,000 personas que están en estas zonas, desde Rumipamba hasta el sector del Triángulo, apostados en las orillas del río Pita y del río Santa Clara. Son familias que están en la ruta norte del volcán en el Valle de los Chillos, por donde podrían bajar los lahares que son cúmulos de lodo producido por el deshielo del Nevado, con rocas y ceniza que se mezclarían y se arrastrarían a velocidad por las faldas hacia los ríos que nacen del Cotopaxi, el Pita y el Santa Clara, que en su histórica geografía conservan evidencia de lo que fueron las 5 erupciones pasadas. Sería el peor escenario que se espera no ocurra. Pero que tiene que ser tomado en cuenta que
así ha empezado el volcán en los otros periodos eruptivos, ¿no? Hace más de un siglo, cerca a lo que hoy son los poblados asentados por los ríos nacientes del volcán, corrió lava. Tan solo apreciar sus formas nos lleva a imaginar los 850 grados de temperatura que pudo alcanzar para que llegue a kilómetros y kilómetros de recorrido, arrasando todo a su paso. Años después conserva sus formas junto a otras enormes rocas que quedaron para ser parte del turístico paisaje de la zona. Encontramos en este enclave natural, prácticamente vemos las diversas las erupciones del Cotopaxi. Vemos rocas de diferente tipo. Nosotros mismos, estas gradas están sobre una roca grande, una roca inmensa de algunos metros, piedras grandes así como esta. Pero también tenemos en la parte de acá arriba, como ustedes ven, prácticamente esto es, parece carbón. Sí, parece carbón, parece ceniza. Y también aquí tenemos mezclado como tenemos piedra pómez. Sí, como este tipo de piedra prácticamente que es una piedra muy liviana. Lo grave es que ni autoridades ni ciudadanos aprendieron de la historia. Solo en el Valle de los Chillos hoy se cuentan 24 zonas de riesgo. El barrio Loreto es uno de ellos, rodeado por los ríos Pita y Santa Clara. Realmente nuestro vecino el Cotopaxi, como lo pueden apreciar de aquí, es un vecino bastante grande, hermoso, pero peligroso. Dios es el único que dispondrá en ese momento, si nos toca o no nos toca en ese momento salir de aquí. El mapa de peligro publicado por el Instituto Geofísico después de la erupción del 2015 recoge las mismas advertencias para San Rafael y la zona comercial de Sangolquí, donde justo en estos días se ordenaron trabajos que no se hicieron hace 50 años y son rutas de escape en caso de evacuación, pero están obstruidas. Atención. Esto es un simulacro. Saber mantener la calma. Tomar conciencia de los planes de evacuación y las acciones vitales es importante en cada zona de riesgo. Atender la información oficial y ser parte de los simulacros es a lo que el volcán obliga. Creo yo que en términos generales, los escenarios que creemos más probables nos apuntan a que a corto plazo, o sea, a plazo de pocas semanas, puede ser que lleguemos a un nivel de actividad como el 2015. En las 24 zonas de riesgo a más de 900 familias hay 14 puentes, 43 vías de primer y segundo orden, 3 centros de salud, un hospital, 3 UPCs y 24 instituciones educativas en zonas de alta influencia. La gente aquí está aprendiendo de que se evacúa en alerta naranja. Pese a estar en zonas de alta influencia, hay habitantes apáticos a los simulacros. Son de los incrédulos pese a vivir junto a las evidencias de la historia. Atención. La Secretaría de Riesgos ya mantiene reuniones con el alcalde electo de Rumiñahui para acelerar los procesos de transición, sobre todo en políticas de prevención y seguridad. El reto de la nueva autoridad es que todos estén debidamente informados y preparados. Buenas tardes. Hernán, muchas gracias por ese reporte. Y en otras noticias, el presidente Guillermo Lasso anunció la contratación de 5.000 nuevos docentes hasta el año 2024 para cerrar la brecha en unidades educativas del país. Sin embargo, según la Unión Nacional de Educadores, el número de profesores a contratar debería ser el doble, pues en los últimos 3 años se han jubilado, renunciado y fallecido 10.000 docentes. Fabiola Santana con más detalles. Fue un anuncio a través de cadena nacional. El presidente Guillermo Lasso prometió contratar 5.000 nuevos profesores, 3.300 en este año y 1.700 en el siguiente. Ellos estarán vinculados al Ministerio de Educación bajo la modalidad de contrato ocasional. De esta manera cerraremos al fin la brecha de docentes que se venía arrastrando desde ya hace varios años. Sin embargo, la Unión Nacional de Educadores indica que son 10.000 las vacantes que deben ser llenadas. Salieron por concepto de jubilación, por retiro voluntario o porque también fallecieron en el contexto de la pandemia. Vale señalar que este ofrecimiento el presidente ya lo señaló
el 13 de abril del año 2022, cuando se opuso a la equiparación salarial. El presidente Lasso dijo además que para este año están presupuestados 4.000 millones de dólares en el sector de la educación, pero para la UNE esa cantidad obedece a la equiparación salarial aprobada por la Asamblea Nacional y ordenada por la Corte Constitucional. No nos está regalando nada, al contrario, el gobierno se opuso y le estamos obligando a que cumpla. También discrepan con la forma de contratación ocasional, cuando actualmente hay en marcha un concurso para el nombramiento definitivo de 7.000 docentes. 50.000 postularon. Porque no se da estabilidad laboral ni al docente, ni al niño y a la niña, y se deja de lado el interés superior. Sobre los detalles de las contrataciones y postura de la UNE, el Ministerio de Educación se pronunciará en las próximas horas. Más adelante, aquí en Televistazo. En vísperas de cumplir un año, la guerra entre Ucrania y Rusia entra en fase decisiva. Tropas de Kiev entrenan para usar tanques y Moscú incrementa producción de armas. Seguimos con más noticias. La policía logró decomisar más de 1 tonelada de cocaína en una vivienda en el cantón Santa Lucía, esto es, en la provincia del Guayas. Junto a la droga también hallaron explosivos. Diego Cuenca está en el sitio y nos describe los detalles de esta incautación en la que hay 2 detenidos. Diego. Fueron los agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos que se desplegaron por todo el cantón Santa Lucía hasta llegar aquí, a esta localidad de la provincia del Guayas, donde la policía ingresó a un inmueble que estaba funcionando como un centro de acopio para almacenar droga. Dentro de esa casa, los agentes hallaron más de 1.132 paquetes de cocaína que estaban distribuidos en diferentes cajas dentro de este inmueble. Por su parte, como pronunciamiento oficial, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, ha dicho a través de su cuenta de Twitter que siguen combatiendo a las estructuras narcodelictivas en el sector de Santa Lucía en Guayas. Se allanó un inmueble donde se almacenaban drogas. Se incautó más de 1 tonelada de cocaína, 2 aprehendidos y otros indicios vinculantes a este delito, ha dicho el comandante. Entre los detenidos hay un ex miembro de las Fuerzas Armadas, militar en servicio pasivo, y dentro de esa casa se encontró su uniforme que sería utilizado para cometer estos actos ilícitos, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional. Además, en la casa hallaron 3 minas antipersonas, que son 3 artefactos explosivos y municiones. Pero más detalles sobre este decomiso de 1 tonelada de cocaína acá en el cantón Santa Lucía lo darán durante esta tarde en Guayaquil por parte de la Policía Nacional. Este es el informe desde el cantón Santa Lucía. Buenas tardes. Un bus interprovincial se volcó en la vía que conecta Esmeraldas con Santo Domingo de los Áchilas, cerca del cantón Quinindé, dejando al menos 4 fallecidos y 20 heridos. Esta mañana, personal de tránsito y bomberos están en el sitio desde muy temprano atendiendo esta emergencia. En los videos y fotografías difundidos en redes sociales se puede observar cómo quedó volcado el bus de transporte de pasajeros luego del accidente. Algunos cuerpos quedaron tendidos en el suelo, mientras otros pasajeros heridos caminaban desorientados. Siéntese, cálmese, ahí sentadito. Según un boletín del EQ 911, ocurrió en el sector conocido como La Independencia de la parroquia La Unión, cantón Quinindé, en Esmeraldas. Es un tramo de la vía que conecta a esta provincia con Santo Domingo de los Áchilas. Un primer reporte de las autoridades señala que 4 personas fallecieron y al menos 20 resultaron heridas, pero esta información puede variar, pues las víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos y aún se desconoce su estado de salud. Hasta ahora no están claras las causas del volcamiento o si algún otro vehículo estuvo involucrado. Continuamos en Televistazo y ahora les contamos que 10 familias temen que un deslave se lleve sus casas ubicadas en el noroeste de Guayaquil. Ellos denuncian que el terreno ha cedido en el lugar luego de que el municipio iniciara trabajos en una calle y colocara un muro, obras que estarían retrasadas. Henry Dueñas acudió a la zona y habló con los afectados que ya han perdido parte de sus patios y baños. No, esto no había, esto hizo el municipio. Karina Valle señala la zona del deslave en su casa. Por allí donde su hijo camina, antes estaba el patio. Relata que desde que comenzó a llover en ese sector del noroeste de Guayaquil, la tierra empezó a desmoronarse y este espacio de su vivienda colapsó.
En esa zona el municipio abrió un camino y aplanó los terrenos para un plan habitacional en Monte Sinaí. Luego de esto, la madera que sostenía el cerro desapareció y una decena de familias temen que sus hogares se desplomen. Hay bastante temor. Yo tengo temor que mi casa se caiga. Son 5 niños, tengo un niño pequeño. ¿Ya el baño colapsó? Sí, colapsó. Colapsó bastante y va avanzando más hasta arriba a mi casa. Los afectados aseguran que los compromisos del Cabildo han sido varios, pero no se han cumplido. Después de las precipitaciones del sábado, han llamado a la entidad varias veces y la respuesta, en lugar de aliviarlos, los desespera. Yo llamé al municipio y lo único que me supieron fue decir que tenía que esperar el informe que iban a hacer con la mesa técnica para poder ver para hacer el muro de hormigón. Pero la naturaleza no espera eso. Exactamente, eso es lo que nosotros les hemos dicho, que por favor nos den una solución inmediata. Son 10 casas que poseen escrituras municipales y según estas familias, el mismo municipio colocó este muro de piedras para que no colapsaran. Pero la obra no fue terminada y ahora con las intensas lluvias hay viviendas que están al filo del desastre. La última vez que vinieron, lo único que dijeron que si se seguía derrumbando, ellos venían otra vez. Mi casa se está cayendo también, ya se cayó el baño. Sobre este tema llamamos al municipio para conocer las medidas urgentes a tomar en ese sector, pero no nos dieron una respuesta. Hace 2 semanas, Televistazo expuso la situación y la entidad nos envió estas imágenes de los trabajos para contener el deslave, pero al parecer quedaron a medias y las familias siguen en riesgo. Hablemos ahora del robo ocurrido en una iglesia en el centro de Quito. Se trata del templo de San Diego, de donde los ladrones se llevaron desde dinero y equipos electrónicos hasta las hostias para la comunión. Alex Ceballos tiene el informe. Altar mayor. Es un sacrilegio, es una profanación, es, como le decía, violentar, ¿no?, contra la Santísima Eucaristía, ¿no? Presumen que los desconocidos ingresaron por un costado del convento de San Diego. Se llevaron equipos, computadores. Se llevan un radio que teníamos con televisión, unos micrófonos que había allá debajo, unas velas. Las imágenes están completas, pero los delincuentes forzaron los parlantes. La caja fuerte. Aquí teníamos el dinero en una caja fuerte. ¿Se llevaron? También se llevaron. ¿Con toda la caja fuerte? Con toda la caja fuerte, una caja pequeñita. ¿Cuánto había? Más o menos unos $900. Nadie sabe cómo lograron evadir las seguridades, porque incluso hay cámaras de vigilancia del ECU 911 en el sector. El templo de la tradicional leyenda del Padre Almeida también fue violentado. Dejaron los copones, pero se llevaron las hostias. Suelen llevarse para hacer superstición, como es para alguna cuestión que tenga que ver con superstición, ¿no? Y otra también puede ser dentro de eso brujería o algún rito satánico. Los religiosos están asustados, piden ayuda y solidaridad con esta casa de oración. El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes en la región. En Ecuador se reportan 1.027 nuevos casos cada año y se calcula también que en ese mismo periodo 400 pacientes mueren por las complicaciones de la enfermedad. En la unidad pediátrica de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca en Guayaquil, todos esperan oír el sonido de esta campana. Eso significa que un guerrero ha vencido el cáncer infantil, una de las principales causas de muerte de niños en la región. Cifras de la Organización Panamericana de la Salud detallan que cada año en Ecuador se reportan 1.027 nuevos casos de cáncer infantil y en ese mismo periodo mueren 400 pacientes a causa de este diagnóstico. Juan Ramírez Pico, hematoncólogo de Solca, enumera cuáles son los cánceres que más afectan a los pacientes pediátricos. Bueno, el cáncer más frecuente en la población infantil son las leucemias. De allí, pues en segundo lugar, son los tumores del sistema nervioso central.
En tercer lugar, pues tenemos cánceres derivados del sistema linfático, como son los linfomas. Según el especialista, aunque esta enfermedad no es prevenible en niños, su diagnóstico precoz es favorable para encontrar un tratamiento temprano. Eso redunda en beneficio del paciente en cuanto a las posibilidades de que se pueda curar. Sin embargo, en el país esta posibilidad tiene complicaciones. El sistema sanitario público a veces no cuenta con la medicación necesaria para salvar vidas. Así lo denuncian padres de familia. Con respecto al cáncer infantil, hoy acaba de fallecer otra guerrera. Tenemos 117 niños fallecidos solamente de los grupos de ACNAC registrados por ACNAC. La realidad en el macro del país es escandalosa, es peor, por no haber tenido medicamentos de calidad. De paso, han faltado. Organizaciones de padres que luchan por el tratamiento de los niños con cáncer en el país esperan de parte del Estado políticas que permitan el fácil acceso a un tratamiento médico para que esta enfermedad no siga cobrando más vidas. 70 artistas serán parte del show musical con los temas de una de las bandas más famosas de la historia. Es el concierto denominado The Beatles Sinfónico. Ana María Palacios tiene los detalles. The Beatles Sinfónico lo llevará a vivir la música a través de un recorrido por la historia discográfica del Cuarteto de Liverpool, con un repertorio de 25 canciones. Mencionemos a Let It Be, Michelle, Yesterday, Sgt. Pepper's, Get Back, Because, que es bellísimo. El show contará con 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Fosge, una banda de rock y grandes solistas. Pues fíjate que los arreglos son hechos por un gran maestro, queridísimo amigo que es Julio Cármenes. Julio, él es uruguayo de nacimiento, ha estado muchos años aquí en Ecuador, él ahora está viviendo en España. Un homenaje a la banda británica a través de artistas ecuatorianos. Y pienso que, mira, el arte es algo que nos limpia el espíritu, nos llena de buenas energías, sobre todo en momentos difíciles, ¿no? A veces nuestro país pasa por muchos problemas y creo que lo que nosotros hacemos es algo que ayuda a renovar estas energías. Un espectáculo para recordar a una de las más grandes bandas de todos los tiempos. Los conciertos serán este 24 y 25 de febrero en Quito en el Teatro San Gabriel.